Hola a todos, bienvenidos a un nuevo programa de Tiempo de Esperanza en Mancha Centro TV. Como cada año, el 8 de marzo se celebra el Día Internacional de la Mujer Trabajadora y este año tiene como lema Generación Igualdad. Y por ello queremos hacernos eco de aspectos muy desconocidos en esta lucha en España por los derechos de las mujeres. Y por ello tenemos con nosotros hoy, para hablarnos de este tema, a Virtudes Merlo García. Hola Virtudes, me agrada mucho de que estés ahí con nosotros y que nos hables de este tema y sobre todo de una mujer, porque yo sé que es de una mujer. Muchas gracias por estar aquí. Gracias, Dominga. La verdad es que me agrada mucho hablar sobre una mujer en el programa también. Entonces, ¿de quién nos vas a hablar? A ver, cuéntanos. Pues vamos a hablar sobre Alicia Gordon Gulick, que fue una misionera y educadora norteamericana que nació en Boston, Massachusetts, en 1847, en el seno de una familia piadosa de confesión protestante o evangélica, y bueno, que se educó primero en las escuelas públicas de la ciudad y después en el Mount Holyoke College, que fue precisamente fundado por otra mujer, Mary Lyon, una educadora que es referente para la protagonista de hoy. Alicia se casó en 1871 con William Hawkes Gulick, que era un hombre que pertenecía a una familia muy conocida de misioneros en Massachusetts. Muy bien, ¿y por qué has pensado en este personaje? Bueno, no he dicho al principio que además de su educación, estaba muy bien formada. Era una mujer que desde muy jovencita mostró también una gran inteligencia y actividad. Era también muy extrovertida. Yo creo que es una buena representante de lo que queremos conmemorar en el Día de la Mujer. Nos va a sorprender porque es muy desconocida en España, tristemente. ¿Y qué aspectos podemos destacar de la vida de Alicia Gordon Gulick? Bueno, no quisiera olvidar nada. Hemos dicho que, porque hay mucho que decir, hemos dicho que se casó en 1871 con William Gulick y vinieron a España, nada más casarse a finales de año, en diciembre, junto con el hermano de William, para crear una misión evangélica en España. En esos momentos había libertad religiosa por la ley de 1869 y se fundaron muchas iglesias evangélicas por toda la geografía española. Ellos, después de recorrer España, se instalaron finalmente en Santander, donde abrieron una escuela y un internado para en un primer momento dar clases de educación elemental y también para formar a maestras para las escuelas que se abrían con las iglesias, porque en muchas ocasiones cuando se abría una iglesia evangélica también se abría una escuela. En esos momentos ya había 111 escuelas con las iglesias y 170 profesores. Y tengo que decir que la Iglesia evangélica siempre le ha dado mucha importancia a la educación, siempre. En estos momentos hay que decir que había un alto nivel de analfabetismo en España, muy, muy alto, y sobre todo entre las mujeres, a las que se las relegaba pues a tareas domésticas y también al campo. Incluso en las clases altas, las mujeres no se les permitía acceder a estudios superiores ni a la universidad. Se educaban algunas en conventos, donde aprendían a leer, a escribir con buena caligrafía, a coser,
un poquito de francés y bastante catecismo. Entonces, en estas circunstancias llegan a España, se establecen, como he dicho, en Santander y después se trasladan a San Sebastián, donde el internado se convierte en un prestigioso centro educativo, porque Alicia Gulick se dio cuenta de la gran necesidad educativa que había en cuanto a las mujeres. Y a mí me emociona porque se rodeó de mujeres muy bien formadas, de profesoras, eruditas, científicas con una enseñanza, con un proyecto educativo innovador, muy avanzado para la época. La metodología le daba mucha importancia a la experiencia, a la experimentación, no tanto a la memorización. Por ejemplo, para estudiar ciencias naturales salían al campo. Para estudiar biología o física y química iban a los laboratorios. Abarcaba la educación a toda la persona, de ahí la importancia de la educación física, que esto era algo innovador, ahora estamos acostumbrados, pero era algo muy innovador. Y, por ejemplo, también cuando estudiaban lengua y literatura, leían las principales obras de literatura. Iban a los museos, porque estudiaban música, estudiaban arte, inglés y, sobre todo, también tengo que destacar que estudiaban sistemáticamente y leían la palabra de Dios, la Biblia, pero de forma sistemática, que eso no se conocía en España, porque bueno, había pinceladas, textos, historias, pero aquí se hacía especial hincapié en leer la escritura de forma sistemática. Más adelante se mudaron a Biarritz por el tema de la guerra de Cuba y después se trasladan a Madrid, donde consiguieron un local muy bueno en la calle Miguel Ángel 8 para fundar el Instituto Internacional en Madrid en 1903. Animadas, y esto es muy importante, animadas por los profesores Francisco Ginés de los Ríos y Gumersindo de Azcárate, fundadores de la Institución Libre de Enseñanza y de la Junta de Ampliación de Estudios, porque les pareció que el proyecto de Gulick era una importante aportación al sistema educativo del momento y que estaba en la línea de los que ellos consideraban que necesitaba la sociedad española. Lamentablemente ella no pudo disfrutar de la consecución del Instituto Internacional porque falleció ese mismo año, el 14 de septiembre de 1903 en Londres, con 56 años, por una enfermedad cardiovascular. Y está enterrada en el cementerio civil de Madrid, a expreso de deseo suyo, porque ella amaba muchísimo a España. Dinos, Virtudes, ¿qué frutos concretos dio esta forma de concebir la educación? Pues sí, yo creo que es bueno destacar cómo se materializó realmente su proyecto educativo en personas. Y nos vamos a dar un baño de mujeres, porque claro, ella educaba a mujeres, educaban a mujeres. Entonces, puesto que estamos celebrando el Día de la Mujer, vamos a darnos un baño, como decía, de mujeres. En 1894, 4 de las alumnas del Instituto Internacional recibieron el título de bachiller. Esto era algo muy novedoso, que mujeres preparadas por mujeres consiguieran esta titulación. Otra primicia es que en 1897 dos de sus alumnas, Esther Alonso y Juliana Campo, reciben el título de licenciadas en Filosofía y Letras, la primera vez que mujeres preparadas por mujeres y por libre consiguen este título ante un tribunal de hombres que se quedaron admirados de la formación que tenían.
Más adelante, Raquel Alonso y Marina Rodríguez, 2 graduadas del instituto, consiguen la licenciatura de farmacia, que era un nuevo campo de trabajo para la mujer. Y también merece la pena destacar a una toledana, Carolina Marcial Dorado. Merece la pena destacarla porque es una alumna del Instituto Internacional y llegó a ser profesora en la Universidad de Puerto Rico y en la Universidad de Columbia de Nueva York, donde creó el Departamento de Español. Es autora de varios libros de español para extranjeros y recibió la Gran Cruz de Alfonso XII y la Cruz de Plata del Mérito Civil, que es la única personalidad protestante que las ha recibido. Estos son datos que da José Moreno Berrocal en la sección que tiene en el libro de la Reforma Ayer y Hoy. Y merece la pena también, ya que hablamos de libros, destacar el libro 100 años de la educación de la mujer de Carmen Zulueta, ya que dedica un apartado a nuestra protagonista, señalando la inestimable contribución que ésta dio a la educación española. Qué interesante, Virtudes. ¿Nos puedes hablar de lo que motivó a esta mujer a venir a España? Pues mira, Dominga, lo que motivó a Alicia Gulick a venir a España fue su fe en el Señor Jesucristo. Y me emociono, fue esos principios sólidos que tenía en las Escrituras que la llevaron a pensar hacer el bien a los demás. Y imitando al Señor Jesucristo mismo, pensar en los demás. Y hablando de hacer el bien, tengo que decir también que la Cruz Roja le dio la mayor distinción porque asistió a los presos cubanos que estaban cerca de una isla de Florida. La consideraban como su ángel, porque era una persona que se podía comunicar con ellos, ya que sabía perfectamente español. Y además ayudó a los primeros maestros cubanos en Estados Unidos. Así que fíjate qué bonito. ¿Qué principios estaban detrás de este proyecto educativo? Pues mira, esto es muy interesante porque mira, como decía, ella tenía unos principios, una educación muy sólida en las Escrituras. Para ella, vivir la fe, como nos dice la Biblia, ahora vamos a leer los textos, es vivirla, no se queda solamente en la iglesia, en devocionales, es en toda la vida. La fe se vive, abarca todas las áreas de la vida. Como dice, y tengo aquí los textos escritos, están en la Biblia, en 1 Corintios 10:13. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. En este sentido, ella concibe el trabajo no como una maldición, como se pensaba en esa época, sino al contrario, como una bendición, es decir, como una forma de llevar a cabo la misión para la que hemos sido creados. Esto está basado en el texto de Génesis capítulo 1, versículo 28. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Es decir, la vocación profesional es una consecuencia de la fe. En segundo lugar, y es muy importante para lo que celebramos hoy, es la igualdad entre hombres y mujeres. Tanto el hombre como la mujer hemos sido creados según la imagen de Dios, como nos dice muy claramente el texto de Génesis 1:27. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Ella creía firmemente en esto. Entonces, esta circunstancia de la mujer se distorsiona con la caída, pero el Señor Jesucristo la restaura. Y está muy claramente expresado en Gálatas 3:28, donde dice el apóstol Pablo: ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús.
Y finalmente, también detrás de su proyecto educativo, de lo que ella quería aportar, transmitir, están los principios democráticos, la libertad de conciencia. Hay que tener en cuenta que estos misioneros habían vivido en sus carnes, lamentablemente, la persecución por sus ideas, por sus principios religiosos, bíblicos. Habían sido perseguidos por Europa, por diferentes iglesias, por eso tuvieron que marcharse e instalarse en lo que hoy son los Estados Unidos. Ellos sabían muy bien lo que significaba esto. En España en estos momentos estamos en una época en la cual no había libertad, porque el periodo al que nos hemos referido, que inauguró la ley de 1869, fue muy corto y se volvió luego a restringir la libertad religiosa. Y estas mujeres en esta época sufrieron además una triple discriminación, según nos cuenta Ana Ruiz, una profesora de la Universidad Autónoma de Madrid. Una triple discriminación porque eran extranjeras, mujeres y pertenecientes a una minoría religiosa. Así que para ellas era muy importante la libertad de conciencia, la tolerancia, el respeto al diferente, es decir, los valores democráticos. Estos misioneros tenían muy claro que una adecuada enseñanza de la Biblia no solamente traería una bendición individual, sino que cambiaría la forma de pensar de la sociedad. Sería una influencia muy positiva para la sociedad española en esos momentos. Y viene a mi mente un texto precioso también de la Biblia. Bueno, en cuanto a la libertad de conciencia, un texto muy importante también, que se me olvidaba, que está en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 4, en los versículos del 18 al 20, cuando los apóstoles Pedro y Juan tienen que decirles a las autoridades que querían prohibirles hablar de Jesucristo, que ellos tenían que obedecer a Dios antes que a los hombres. Y dice así el texto: y llamándolos les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Entonces, estos misioneros, como decía Alicia Gulick, tenía en mente probablemente este texto tan precioso de 2 de Timoteo 3:15, del 15 al 17, cuando el apóstol Pablo le dice a Timoteo, le tiene que recordar que ha sido instruido, enseñado en las Sagradas Escrituras, que le habían hecho salvo, que además le habían instruido, le habían formado para toda su vida y que le habían preparado para toda buena obra. Alicia conocía las Escrituras, había experimentado el amor de Dios en su vida por medio de la palabra de Dios. Amaba al Señor, quería obedecerle y quería transmitir a los demás el Evangelio, es decir, las buenas noticias de salvación en Cristo, que es lo que significa la palabra Evangelio. Como su maestro, como el Señor Jesucristo enseñaba durante su ministerio aquí en la tierra y nos enseña ahora por medio de su palabra. Con esta motivación vino a España y Dios la guió para aportar a la sociedad española su preparación, su formación, para darla a los demás, esa disposición de ese amor como fruto del amor a Dios y el amor al prójimo, queriendo que las mujeres españolas se realizaran plenamente como seres humanos, igual que los hombres, educándolas en los valores de la dignidad, del trabajo, la igualdad del hombre y la mujer y el respeto al diferente, en la libertad de conciencia, en la tolerancia, en los valores democráticos. Es pues
creó para nosotros un ejemplo muy grande y también un motivo de gratitud al Señor. Pues de verdad, Virtudes, muchas gracias, porque yo me emociona también hablando de esta mujer, porque de verdad que es un ejemplo para nosotros, ese valor, esa lucha por la igualdad de los hombres, de las mujeres, y de verdad que contribuyó bastante en España, en la sociedad de entonces, y de verdad que es una bendición conocer parte de la vida de esta mujer. Muchas gracias. Es un placer.